Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Bueno, agradecer a las personas que asistieron. La verdad que organizar esto requiere mucho trabajo y estamos contentos de los que han permanecido hasta el final, aún cuando ha sido largo y con alto contenido el tema. Voy a tratar de ser preciso, digamos, en esta presentación, que está orientada a dar más que nada una reflexión sobre la normativa que están regulando hoy día el control y prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el ámbito laboral. ¿Ya? No son normativas nuevas realmente, hay una actualización de la Guía de Manejo Manual de Carga que se hizo el año pasado, pero contamos con normativas sobre el trabajo repetitivo de extremidad superior desde el 2012. Sin embargo, todavía parece como que esto fuera algo nuevo en las empresas. Bueno, ¿cuál es el contexto en el fondo que nos permite o con el cual se deben cumplir estas normativas? Tenemos una población de 8,5 millones de trabajadores, de la cual solamente un 70% está cubierta por el seguro de accidente del trabajo, ¿ya? Y hay una gran diferencia también en las tasas de inserción laboral entre hombres y mujeres. Por otra parte, si uno mira la salud en general, los efectos en la salud, no hay mucho dato preciso, digamos, en cuanto al perfil de morbilidad ocupacional de los trabajadores. Sin embargo, si uno observa el grupo etario que se encuentra en la fuerza de trabajo ocupada, en la salud común, por ejemplo, su patología más frecuente son las osteomusculares y las de salud mental. Si uno mira las tasas de denuncia, digamos, de enfermedades profesionales, han ido aumentando en el último tiempo de manera sostenida. Sin embargo, uno mira en las barras, ¿cierto? En las columnas, perdón, en el color azul, cómo el porcentaje de calificación de patología profesional ha ido disminuyendo, lo cual es paradójico. ¿Eh? Ahora, en esa gráfica vemos la situación del reconocimiento de enfermedades profesionales, tanto en el país como en la región de Atacama, y llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en nuestra región, dentro del país, yo corté la gráfica un poquito para hacerla mejor, más amigable, pero Atacama presenta, digamos, por ejemplo, en cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, el porcentaje más bajo, digamos, proporcionalmente a la cantidad de enfermedades que se reconocen en esta región. O sea, del total de enfermedades que se producen laborales en Atacama, solo el 5% son de tipo osteomuscular, según los datos de la Suceso del año pasado. ¿Ya? Lo cual llama la atención comparando, por ejemplo, con la proporción de enfermedades musculoesqueléticas a nivel país, que es sobre el 21%. Ahora hay que relevar que tanto la patología de salud mental como los trastornos musculoesqueléticos, también en el ámbito laboral, son la principal grupo de enfermedades laborales. Ahora, ¿qué hace diferente Atacama al resto del país? Yo creo que es una cosa que debiéramos poner más ojo sobre cómo se está diagnosticando, cómo se está reconociendo la patología. Si uno mira la prevención, y basado en las encuestas de condiciones laborales del Ministerio del Trabajo, vemos que la prevención en los temas osteomusculares es más baja cuando las empresas son más pequeñas y es aún más baja cuando hay más mujeres que trabajan en esas empresas, lo cual también debe llamarnos poderosamente la atención. Bueno, la normativa del Ministerio de Salud, básicamente que se la ha denominado, ¿cierto?, con esta sigla TEMERT, que está orientada, ¿cierto?, a la identificación y control de los factores de riesgo de trabajo, digamos, de extremidades superiores, apunta básicamente a prevenir algunos grupos de enfermedades característicos, digamos, de la extremidad superior. Básicamente el síndrome del maquito rotador, el síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, etcétera. Ahora, lo hace a partir de un programa de vigilancia que se estructura, digamos, como protocolo de vigilancia ocupacional con una aproximación clásica de la epidemiología. O sea, se identifica una herramienta para poder definir la exposición a través de la identificación del riesgo y su nivel, y en base a eso se adopta un criterio y se define como expuesto a aquellas personas que están en un nivel de riesgo rojo, que sería como el no aceptable, ¿cierto?, para esa norma. Por otra parte, la Ley de Manejo Manual de Carga, que viene a ser modificada en 2017, redujo, ¿cierto?, el límite de peso de 50 kilogramos, ¿cierto?, a 25, poniéndonos al día con lo que ya tenían otros países como Perú, como Argentina, y obviamente Europa, y obligó, ¿cierto?, a la actualización de la Guía de Manejo Manual de Carga. Ahora, en ambas normativas, digamos, lo que hay en común es que se adopta un modelo normativo que viene, ¿cierto?, de la ISO, entonces del estándar ISO.
Ahora, en ese marco, digamos, se recogen las ISO, el grupo de las ISO de 11.228, ¿cierto? Más la 12.000, la 11.296, 226, perdón. Pero principalmente, y esto fue, digamos, un acuerdo entre los Ministerios de Salud y Trabajo, ¿cierto? Se toma como referencia el reporte técnico 12295 del 2014, que hace varios reparos a la ISO que dio origen, ¿cierto?, a la norma del Ministerio de Salud, pero también agrega un modelo, en el fondo, de cómo abordar el riesgo musculoesquelético. Y en ese marco establece ciertos niveles, digamos, antes de hacer una evaluación. Primero, las preguntas claves para saber si existe el riesgo y de qué tipo es, si es empuje o arrastre carga, si es levantamiento o descenso, si hay trabajo repetitivo o si hay postura estática. Y si eso está presente, un segundo nivel, digamos, de identificación para ver si hay situaciones críticas que deben ser resueltas de manera inmediata o si hay situaciones que son condiciones aceptables donde no implica avanzar más allá. Por lo tanto, circunscribe la evaluación a todo lo que se encuentra entre medio de ambas condiciones. Bueno, una cosa que no tiene nuestra normativa, aun cuando se adoptó ese modelo, es que no tenemos ninguna norma que regule el trabajo estático, ¿ya? Que es gran parte de la exigencia que a veces vemos en las situaciones de trabajo, ¿cierto? Y que generan problemas musculoesqueléticos y que no las recoge ni el TEMER ni el manejo manual de carga. ¿Ya? Y se define también ciertos criterios para ingresar, ¿cierto? Estas serían las preguntas claves que tenemos nosotros, donde hoy día no está el trabajo estático. ¿Ya? Para seguir este mismo mecanismo que veíamos, ¿cierto?, en el esquema de la ISO, pero en la guía de manejo manual de carga para ver si yo tengo situación crítica o tengo situación aceptable. Y todo lo que está entre medio sí tiene que ser evaluado. Y además la evaluación establece condiciones, ¿cierto?, para los profesionales que la apliquen, en cuanto a las competencias que tienen que tener, ¿ya? Tanto para las evaluaciones de nivel inicial como aquellas que son de nivel avanzado, que ahí donde, ¿cierto?, indica la flecha, es necesario un ergónomo, ¿ya? Para resolver la parte baja de ese esquema, que son todo aquello tipo de evaluaciones que no puede hacer un experto en prevención de riesgo o un profesional con formación en los métodos iniciales. Otra cosa que tiene de nueva la norma, ¿ya?, que lo recoge de la política nacional, es que se invierte, ¿cierto?, las medidas de prevención recogiendo un orden de prelación, ¿cierto?, que viene de lo que promueve la OIT, ¿cierto?, en cuanto a primero hacer eliminación o sustitución del riesgo, luego medida ingenieriles para pasar después a la administrativa y en un último lugar, ¿cierto?, el elemento de protección personal. Ahora, eso lo digo yo. No lo dice la norma, digamos. Yo creo que ahí se necesita un ergónomo. Porque en estricto rigor la norma hoy día dice yo tengo situación crítica, por lo tanto no tengo que tener evaluación, por lo tanto no llamo al ergónomo, pero tengo que resolverla. Y además la norma me dice que tengo que resolverla en un orden de prelación. ¿Y cómo hago para tomar decisiones si no comprendo el trabajo? Porque no es mi especialidad. Entonces ahí ya estamos con un problema. ¿Ah? Bueno, la norma hoy día dice, que esta es la única que habla explícitamente de requisitos para ser ergónomo, que tiene que tener por lo mínimo un diplomado en ergonomía, nacional o extranjero, pero además para el manejo manual de carga le exige, ¿cierto?, otro curso en metodologías específicas de evaluación. Lo que nos lleva, ¿cierto?, hay una fuerte influencia hacia la metoditis de evaluación y, digamos, a quizás discutir mucho sobre cómo evaluar y no tanto cómo comprender la situación de trabajo. Ahora, ¿quién y cómo hace entonces la intervención? Se ha hablado largamente durante el seminario sobre la variabilidad que tiene el trabajo y sobre, digamos, las diferencias que existen en los contextos. Ya no voy a profundizar más en ello, solamente recalcar que sale en el libro de Comprender el trabajo para transformarlo, ¿cierto?, que muchas de las disfunciones que ocurren en las empresas, en las situaciones de trabajo, ocurren básicamente porque existe una incomprensión del trabajo propiamente tal, de lo que hace la persona en la situación de trabajo, ¿ya? Evidentemente, lo planteó Horacio, lo planteó Nicole, ¿cierto?, y Pamela, hay una gran barrera entre lo que es el trabajo real y el trabajo prescrito, ¿ya? Y cuando tenemos prescripción, que no es solamente el punto de vista operacional, sino que esta vez también desde la prevención de riesgo, pensamos en una situación de trabajo a lo mejor sin comprenderla del todo y generamos más reglas y por lo tanto mayor dificultad y mayor brecha entre la realidad y aquello que me demanda la norma.
¿ya? Y es a eso lo que está llamado el ergónomo a comprender. Entonces, los prescritos son los protocolos que no cubre todas las situaciones, no tiene en cuenta los peligros, puede parecer en algunos casos contraproductivo, también puede entrar en valores, en conflictos de valores con los sujetos, ¿ya? A veces por respetar una norma de producción yo puedo estar no respetando una norma de seguridad, ¿ya? Que es lo más frecuente para sacar la pega, como decimos en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario analizar el trabajo para poder comprenderlo. También hay un aspecto, ¿cierto?, de dimensión personal del trabajo. O sea, hablamos de una persona en situación de trabajo. No es un autómata, ¿cierto? Por lo tanto, comporta distintos aspectos. Ya lo habló Horacio, digamos, la parte afectiva. No voy a profundizar mucho en eso. Aquí es la ventaja de ser el último expositor. Me puedo apoyar de todos los anteriores. Pero en ese sentido, digamos, una persona que trabaja con personas, como el caso de la dentista que vemos en el medio, el cooper de un casino, incluso, donde las personas van a divertirse, o un trabajador de la minería, tiene una relación personal con ese trabajo y tiene una afectividad respecto de él. Por lo tanto, nos interesa saber, o lo que deberíamos preguntarnos es quién hace la actividad de trabajo, ¿cierto? ¿Quién es la persona? ¿Qué efectos tiene? Porque siempre existen efectos para la salud y la producción. ¿Cómo se hace la actividad? ¿Qué es lo que buscamos los ergónomos comprender? ¿Ya? Y eso tiene dimensiones que están asociadas a los factores de riesgo, como también a las exigencias del trabajo. Pero principalmente el por qué. ¿Por qué la actividad se realiza de ese modo? ¿Qué es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, poder identificar ciertos elementos de la situación de trabajo que podríamos transformar. ¿Ya? Este es un caso, al igual como presentó Pamela, que recogimos de varios casos analizados con dirigentes sindicales cuando estaba ella en el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Tenemos una mujer que es dentista de 30 años, con 3 años de experiencia, 3 años en su puesto, con un horario de trabajo de 8 horas, más horas extra, con un sueldo fijo, y aun cuando trabaja en el sector servicios de salud también tiene bonos. ¿Ya? En Chile casi todos los trabajos tienen algún tipo de bono, algún tipo de incentivo. Es un determinante que está bastante arraigado en el modelo productivo. Y refiere que tiene sobrecarga de trabajo por falta de personal, ¿ya? Y como a la mayoría de los profesionales de la salud, le gusta su trabajo, le gusta trabajar con personas porque entrega un servicio a una persona que tiene una enfermedad. Refiere fatiga visual, dolor. ¿Ya? No voy a leer todas las operaciones, pero se hizo el ejercicio de describir con ella solamente una actividad, una fase de una actividad que es la fase de preparación, la fase de limpieza de estar traje, ¿ya? Que considera solamente el maxilar superior. Solamente esa actividad demanda al menos 13 operaciones. ¿Ya? 13 operaciones, algunas de las cuales son físicas, otras son cognitivas, ¿ya? Algunas de las cuales requieren la percepción de la dentista, como también de la atención visual y de tomar decisiones, ¿ya? Exigencia física, evidentemente cada ciclo de trabajo, que sería un paciente, tiene movimientos repetitivos, postura forzada en las muñecas, en los hombros, ¿ya? Y tiene un importante trabajo estático, que ya dijimos que no está regulado, ¿cierto? Exigencia cognitiva, requiere de gran concentración, atención sensorial, evaluar el estado del paciente, responder a las metas de calidad y producción del servicio. O sea, no se puede demorar tanto con ese paciente porque tiene varios esperando, porque tiene que cumplir la cuota que le exige el servicio, porque es una meta sanitaria, que además está asociada, ¿cierto?, a un bono de reconocimiento, digamos, de la producción de ese servicio. Hay exigencias sociales, interacción con el paciente, que gran parte de los que vamos al dentista vamos cuando ya tenemos dolor, ¿ya? Por lo tanto, digamos, eso hace más complejo su abordaje. Si uno aplica la norma de Temer, lo más probable es que ese trabajo dé verde o amarillo, ¿ya? Es lo más probable. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con una serie de requisitos, principalmente la tarea es variable, ¿ya? Lo que ya hace difícil la evaluación con esa norma. ¿Pero eso significa que no hay riesgo o no hay efectos para la salud o la producción del servicio y su calidad? Ahora, cuando uno revisa, por ejemplo, los determinantes que tiene esa actividad, tenemos elementos que dependen de la formación para realizar ese trabajo, la organización, el bono, las horas suplementarias, la falta de personal, el horario en que se realiza la tarea, el control de las fichas, porque ella relataba, por ejemplo, que además de estar preocupada del paciente,
muchas veces también tenía que estar preocupada de la parte administrativa que va asociada a ese paciente, o sea, llenar la ficha, que haya, digamos, un buen control de los insumos que se están gastando, y muchas veces no contaba tampoco con el apoyo, por la falta de personal, del asistente. En el ambiente físico, espacio estrecho, áreas no delimitadas, dispositivos técnicos, sillones en malas condiciones, escasa mantención de las mangueras y falta de renovación de equipo. En el ambiente social, bajo apoyo de compañeros. En cuanto a las relaciones funcionales y jerárquicas, se toman decisiones sin considerar el punto de vista del trabajador, porque, por ejemplo, la exigencia para llegar al bono, que además dependía de todo el servicio, no lo ponían ellos al interior, por ejemplo, de su servicio de salud, de su centro de salud, sino que dependía de alguien que no conocía el trabajo del dentista, que está ubicado en la dirección del servicio de salud. Y quizá ese respondía uno más arriba, ¿cierto?, en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, cuando hablamos de que haya una falta de incomprensión de lo que realiza la persona, por ejemplo, para decir que tiene que atender un paciente cada 30 minutos, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, hay tareas y exigencias también que están asociadas, ¿cierto?, al procedimiento de calidad, a seguir los protocolos de atención, a la variabilidad del paciente. Y en cuanto a las características culturales de esa actividad propiamente tal, está la desvalorización de la actividad de trabajo respecto de otros servicios. Por ejemplo, en este caso, los dentistas referían que estaba mucho menos valorizado, por ejemplo, con la atención médica, sobre todo la atención de pacientes crónicos, que era mucho más protegida, ¿ya? Aun cuando hay menos dentistas en la atención pública que médicos. Entonces, después de hacer ese ejercicio con los dirigentes sindicales, en este caso con esta dentista, bueno, uno se vuelve a preguntar, ¿es verdad que no existe un efecto, por ejemplo, en este caso, la sobrecarga del trabajo, el dolor, el estrés? O si esto no afecta la calidad del servicio y las metas, puede que se cumplan las metas, pero no necesariamente la calidad de la atención. Muchos casos después tenían que volver si es que de repente no quedaban bien, digamos, realizado el trabajo, ¿ya? Entonces vemos que hay una relación entre los distintos determinantes, ¿cierto? El margen de maniobra que tiene la persona para realizar su actividad y ese proceso de regulación que cuando no es capaz de poder soportarlo, ¿cierto?, genera efecto. Ahora hablamos de una persona que lleva 3 años en su trabajo, una persona joven. ¿Va a poder mantener ese ritmo por muchos años sin generar un efecto en su salud o en la calidad del servicio y la producción? Bueno, la intervención en una empresa busca responder habitualmente a una demanda que por lo general concierne a los aspectos de seguridad y salud, el TEMER, por ejemplo, o el manejo manual de carga, ¿ya? Y no sobre estos aspectos, pero es una forma de entrar, digamos. Se busca comprender el trabajo, particularmente la actividad de trabajo que tiene una dimensión física, tiene una dimensión mental y social, que no se puede disociar, ¿ya?, para poder transformar ese trabajo. Cuando uno habla de transformar el trabajo no es una cosa lírica, hay un proceso, hay una metodología, ¿ya? Esa es la metodología que enseña el análisis de la actividad. Cuando hay que preguntar cómo evaluar una multitarea, bueno, hay un modo, hay metodología para abordar tanto la evaluación, en este caso comprender el trabajo para poder después seguir el proceso de transformación. Se sigue en etapas en el proceso de intervención, ¿ya? Y en algunos casos es necesario profundizar. Aquí mostramos un caso que nos tocó hace poco revisar, digamos a razón de la disminución del límite de peso, que de hecho la disminución del límite de peso a 25 kilos ha hecho visible hoy muchos casos que no estaban cumpliendo la norma de los 50 kilos, ¿ya? Pongo el caso de este transporte, digamos, de cuartos de vacuno, no porque venga el 18 la próxima semana, ¿cierto? Probablemente hoy día están en los días de mayor demanda, donde el trabajo se realiza manualmente, y esto ocurre en todo el país, y son cargas que pesan entre 80 y 70 kilos, mínimo. Entonces, es necesario profundizar, a veces es necesario profundizar. ¿Para qué? Para demostrar, solamente para demostrar. No es por tener una grilla o tener un análisis más en profundidad, por darse un gusto como analista, digamos, de poder aplicar un método. Y eso yo creo que hoy día quizás no está determinando mucho la norma, que existen muchos métodos para hablar de distintas cosas. Este caso, por ejemplo, en particular, no había ningún método donde uno pudiera aplicar si uno sigue la guía, digamos, de manejo manual de carga, ¿ya? Porque tengo levantamientos sobre el hombro, porque tengo ya cargas que sobrepasan los 50 kilos, pero había que demostrar que eso era demasiado, ¿ya? Por lo tanto, se hace un análisis cinemático
y se demuestra, por ejemplo, que las cargas de compresión del disco L4, L5, que es la parte, digamos, más baja de la espalda, que es la que buscan proteger a la mayoría de estas normas, ¿cierto?, sobrepasa ampliamente los 3.400 newton de compresión que recomienda la NIOSH, por ejemplo. O sea, moviendo cuartos de vacuno yo puedo tener fácilmente 5.000, sobre 5.000 y sobre 4.000 newton de compresión en el disco. ¿Ya? O sea, con facilidad puedo llegar a dañarlo, ¿no?, por no decir otra cosa. Y si vemos la frecuencia cardíaca de trabajo, ¿ya?, claramente, obviamente, hay picos donde se acentúa esta demanda, ¿ya?, en las descargas. Entonces, donde quizá existe mayor margen de poder controlar es en el momento de la carga en la empresa, pero ¿qué se hace con el contexto, cierto, de la calle? Si ya no hay regulación, está en terreno de nadie quien regula cómo se hace una descarga. Este es un ejemplo extremo, pero si esto lo vemos, por ejemplo, nos tocó verlo con los estudiantes de aquí hace un par de semanas en una empresa distribuidora de confite, ¿ah? Y tampoco nadie regula dónde se hace la descarga y lo mismo con el agua, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo una diferenciación, revolviendo sobre la norma respecto a la ergonomía, no hay que olvidar que el protocolo del TEMER, del Ministerio de Salud, como también la guía de manejo manual de carga, se sitúan en un plano que está más desde la epidemiología, la salud pública, para identificar poblaciones que pueden estar en cierto riesgo, grandes conglomerados, ¿ya? Me entregan métodos para poder evaluar y decir, yo aquí tengo una cierta cantidad de expuestos o personas a riesgo, ¿ya?, pero no me permiten hacer una evaluación en la profundidad que requiere para comprender el trabajo para poder transformarlo. Por lo tanto, uno podría situar más bien la ergonomía en un nivel más micro, que es dentro de la empresa, el sistema de trabajo y el puesto de trabajo propiamente tal de la persona que lo desarrolla. Y esta lámina, que está recogida de un seminario que se hizo hace algunos años atrás en el Instituto de Salud Pública con René Brunet, nuestro amigo de Francia, donde nos planteó, digamos, en el marco de ese seminario, cómo ha ido evolucionando también en Francia y un poco cómo nos encontramos nosotros aquí, ¿eh? Era un poco en función de eso que se hizo esa reflexión, ¿ya? Ellos pasaron bastante primero por modelos prescriptivos y higienistas, donde hay una intervención prescriptiva que está basada en la ley, en la regla, en la norma, ¿cierto?, donde se debe controlar y se somete a juicio experto a la situación de trabajo, ¿ya?, y que genera cierto a través de un proceso de expertise, ¿ya?, que el clásico enfoque higienista, y dentro de la ergonomía es un enfoque de factores humanos, por ejemplo. Luego van evolucionando hacia modelos más constructivistas, donde lo que se busca es la comprensión, analizar el trabajo, ¿cierto?, para poder transformar, donde el enfoque tiende a ser participativo, pero no como participativo desde el comienzo. O sea, en el fondo la persona es parte de la situación de trabajo, por lo tanto tiene que haber una relación con el trabajador. No se sitúa la persona, en este caso el evaluador, desde la mirada de un experto, sino que tiene que alejarse de esa noción para poder comprender lo que realiza la persona. Porque lo que realiza la persona, que es el trabajo, el experto es el trabajador o la trabajadora. Y han ido evolucionando hacia modelos más integrativos, digamos, ¿ya?, donde se pueden confluir, digamos, virtudes de ambos enfoques, digamos. Integrativo y formativo, aprovechando también, digamos, el espacio de la formación en prevención como un recurso para hablar del trabajo y comprender el trabajo y generar cambios de representación en las personas sobre los riesgos en su trabajo y sobre cómo también encontrar mejora. Entonces, la intervención ergonómica, ¿cierto?, comprender el trabajo para transformarlo, se construye socialmente, demanda competencias para analizarlo, identificar los determinantes y competencias para encontrar e implantar soluciones de forma participativa, ¿ya? Para finalizar, y como conclusión o discusión, estas normas o regulaciones para controlar los trastornos musculoesqueléticos ayudan a aproximarse a la población que puede estar en riesgo, ¿ya?, respondiendo, ¿cierto?, a este enfoque epidemiológico para conocer la magnitud de exposición de grandes grupos y basado, ¿cierto?, en la aplicación de normas para su evaluación y control. Tiene las limitaciones que son propias de una aproximación normativa, no permiten identificar los determinantes de la actividad que están a la base de esa exposición. Entonces terminamos hablando de
el color que se encuentran ciertos trabajadores, ¿cierto? Según una lista de chequeo que se aplicó, tengo tantos en color rojo o amarillo o verde, pero no cuáles son los determinantes de esa actividad que están generando esa exposición. Si están a nivel de los dispositivos técnicos, si tienen que ver con cómo se organiza el trabajo, etc. No es suficiente para comprender la situación de trabajo que realiza la persona, por lo cual la transformación del trabajo es limitada a ciertas consignas, que aparecen casi como automáticas. Rotación de puesto de trabajo, pausas laborales, principalmente pausa activa, ejercicios compensatorios, ¿ya? Y nos alejamos de incluso aquello que hoy día nos dice la propia norma, ¿cierto? Que es abordar el problema en su fuente. Lo cual no cambiará el contexto de trabajo de manera sostenible ni para las personas ni para la producción de los bienes o de los servicios de la empresa, ¿ya? Esto demanda hacer ergonomía y de competencias técnicas y estratégicas por parte del ergónomo para liderar esos procesos de transformación en los lugares de trabajo, que como bien mencionó Nicole, la transformación finalmente de esa condición de trabajo corresponde a quienes trabajan, a quienes realizan esa actividad y a quienes, digamos, en este caso la generan, que son las empresas. El ergónomo lo que hace es conducir, para eso tiene que tener habilidades estratégicas para poder comprender la actividad, como también guiar los procesos de transformación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.